Un abrazo desde el fondo de mi corazón para todos. Ya estamos a la mitad más o menos de lo que ha sido esta cumbre. Me siento muy emocionada, me siento muy contenta por la participación de ustedes, porque son ustedes los que hacen que esto sea posible, por su entrega, por su carisma, por el interés que han puesto sobre esta cumbre. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Yo lo digo muy especial porque es una persona muy grandiosa como ser humano, con un corazón muy amplio y con mucha profundidad en su trabajo, en lo que él hace. Él es de profesión ingeniero en gestión de empresas y hoy él se desempeña como coach. Es director de bienestar para el éxito. Me encanta esta palabra, éxito. Cada persona tiene una forma de verlo diferente al éxito. Depende de cómo nos enfoquemos o cómo estemos utilizando esta palabra. Porque nosotros, el ser humano, siempre estamos en constante evolución. Y eso es parte de una trayectoria, de un éxito. Cada momento seguimos escalando, seguimos avanzando. Y eso es el enfoque que tenemos cada uno de nosotros como coach, de que usted pueda ver ese éxito, esa trayectoria, ese camino de escala. Porque lo único que puede estar pasando es que no lo estamos viendo de esa forma. Decía Alfie Tolle, escritor del libro Shop del Futuro. Él decía que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer ni escribir, sino más bien los que no saben desaprender y volverlo a reaprender. Me encanta, porque esto nos cuesta. Hay cosas que están tan incrustadas, diría yo, en nosotros, que lo vemos como real y no queremos desaprenderlas. Pero si lo podemos decir, el éxito de la persona está allí, en desaprender y volver a reaprender. Y sin más, no les quiero quitar más tiempo, ya que el tiempo es bastante corto. Le damos la bienvenida, un abrazo y todo el tiempo es tuyo, Rubén. Él nos va a compartir un tema muy grandioso que nos concierne, que es parte de la vivencia de nosotros, esos miedos, esos temores, todas estas situaciones que todos lo vivimos, por cierto. No es ajeno para nadie de nosotros, y él va a profundizar este tema, él lo va a desglosar, aunque el tiempo es tan corto, son temas tan profundos, pero va a explicarnos un poco, y yo les dejo con ustedes. Adelante, Rubén, todo el tiempo es tuyo, y todas las personas que se han dado cita te están esperando. Adelante, Rubén. Hola, mi nombre es Rubén Mancilla y primero que nada quiero agradecerte por estar aquí en materia. Me gustaría invitarte a la reflexión, invitarte a que escuches sin juzgar, sin analizar tanto. Como yo les digo en algunas ocasiones en las charlas, reflexiónalo, no lo analices. Reflexiónalo, ve que tiene sentido, que te llega y que puedes notar en ti, que sea de beneficio en tu día a día. Yo voy a hablarte un poquito acerca del miedo. ¿Por qué decidí hablar del miedo? Primeramente porque eso fue algo que para mí tuvo bastante impacto a la hora de explorar en ese entendimiento. Y antes de continuar me gustaría hacer un pequeño paréntesis, y cuando me refiero a este entendimiento es el entendimiento de cómo funcionamos como seres humanos a un nivel muy muy fundamental.
Y es un entendimiento de adentro hacia afuera, en donde nosotros, todos los seres humanos, sea que lo veamos, sea que no lo veamos, sea que nos demos cuenta, sea que no nos damos cuenta, estamos creando nuestra experiencia de la vida, nuestra realidad de adentro hacia afuera. Y me gustaría explicarte primero un poquito de esto, porque tiene mucha relación con lo que vamos a ver, ¿no? Y es que nosotros los seres humanos tenemos por naturaleza y como algo natural, sin necesidad de nosotros intervenir, miles de pensamientos al día. Miles de pensamientos al día. Y estos pensamientos no tienen ningún significado. Estos pensamientos ni son buenos, ni son malos, ni significan nada al respecto, ¿no? Y hago esta aclaración porque tal vez hayas escuchado, o al menos yo me tocaba ver y escuchar mucho, cómo hay personas dedicadas a la inteligencia emocional, la educación emocional, y con la mejor intención buscan respuestas, buscan obtener cierta solución, pero fuera de, ¿no?, en lo que existe alrededor, que son técnicas, que son paso uno, que son rituales y demás, ¿no? Y ojo, no con esto quiero decir que eso sea malo ni que estén incorrectas, ¿no? Pero que en su momento a mí me funcionaron. En su momento algunas las estuve aplicando, pero que no son sustentables, no son duraderas. Llega un momento en el que por alguna razón simplemente decidimos no aplicar, no hacer, y uno vuelve como a caer en sentirse de esta otra manera, y empieza uno a juzgarse, a etiquetarse y demás. Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque como dije anteriormente, nuestro pensamiento es neutral, no tiene carga positiva ni negativa, y nuestro pensamiento es un fluir. No sé si te has dado cuenta que en algunas ocasiones te recuerdas que tienes que hacer algo y al poco momento ya estás pensando otra cosa, y luego nuevamente se te viene a tu mente otra vez lo que tenías que hacer. Entonces nuestro pensamiento es así, es fluido, y su naturaleza es simplemente irse, fluir. Vuelve a regresar en algunas ocasiones no, pero es irse, siempre es irse. Y nosotros, en nuestro afán por querer encontrar una solución a nuestros problemas, a cómo nos sentimos, empezamos a perpetuar esos pensamientos. ¿Sí? Nos llega un pensamiento y en vez de dejarlo fluir como es su naturaleza, empezamos a crear más pensamientos alrededor de este pensamiento. Y hacemos como muchos hijitos del mismo pensamiento, y es cuando empezamos a sentirlo como real. Y partiendo de esto, de que nosotros creamos nuestra realidad, creamos nuestra experiencia de la vida a través de nuestros pensamientos, y que los pensamientos no son controlables, no son manipulables. Pudiéramos intentarlo, pero es un poquito exhaustivo y nuevamente no es duradero, no es... particularmente yo lo he experimentado y no es algo que a mí, mi persona, no me haya funcionado. Lo que voy a compartirte a continuación es cómo yo lo he vivido, cómo yo lo he visto, y no quiero que se tome como una verdad absoluta, ¿no? Más sin embargo, la invitación nuevamente es a que te des esa oportunidad de ver qué puede resonar en ti, de ver qué puede llegarte al corazón más que al intelecto.
¿sale? Y como te decía, yo escogí el tema cuando me invitan, me dicen de qué nos puedes hablar, decidí hablar del miedo, ¿no? Porque yo en mi vida lo he experimentado en diferentes aspectos, por así decirlo. Y siempre tratando de encontrar como el porqué, una solución, ya no sentirlo. Incluso hay quienes te dicen cómo superar tus miedos. El ABC para dejar tus miedos atrás. Yo creo que no hay un ABC universal que funcione para todos. Y si bien existe y funciona para ciertas personas, insisto, no creo que sea un manual universal. Entonces, aquí por eso me encantaba como poder compartir cómo lo he vivido, cómo ha transformado mi vida, ¿no? Y quiero compartir contigo esta anécdota personal en donde descubrí y pude darme cuenta dónde yo creaba ese miedo, ¿no? Cómo es que yo lo estaba creando y cómo es que a mí me estaba limitando. Y principalmente es con respecto a estos temas, ¿no? De emprender, de comenzar a emprender. Yo recuerdo que desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado como sobresalir y como siempre ir más allá, buscar algo más. Y muestra de eso pues se ha dado a lo largo de los años. He ido cambiando de trabajo sin la necesidad de quedarme sin empleo, ¿no? Es siempre por superarme más, por tener más puesto, por ir sobresaliendo y sintiendo esa satisfacción personal primeramente. Pero a la hora de emprender me topaba con un miedo a esa incertidumbre por qué pueda pasar. O ese miedo a planear, a tener una expectativa de cómo debe de ser y que no suceda, ¿no? Y yo recuerdo que alguna vez con un amigo teníamos pensado hacer, se nos vienen muchas buenas ideas, ¿no? Y una de ellas era hacer un evento como esta cumbre, pero presencial, aquí en nuestra ciudad natal. Y pues pensábamos, ¿no? Varios temas, a quién invitar, a quién traer y demás y demás. Y recuerdo que me emocionaba mucho la idea. Sin embargo, mi amigo, a lo mejor yo en ese momento lo veía así, él es un poquito más realista y ve cosas que yo no veo, ¿no? Porque él solía decir, sí, pero hay que tener en cuenta estos detalles. Y eran detalles que, viéndolo desde una perspectiva social, económica, pues estaban un poquito fuera de, ¿no? ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esto? Y sacábamos como diferentes conclusiones, adelantándonos a todo, y nunca lo llevábamos a cabo, ¿no? Se quedaba ahí meramente en la idea. Cuando yo empiezo a profundizar un poquito más, y cada vez más, porque sigo en este camino, sobre nuestro funcionamiento y cómo yo creo ese miedo, me empecé a dar cuenta que había dos factores fundamentales. Nuevamente, en mi caso, descubrí dos factores fundamentales. El primero es la expectativa, crear una expectativa
de cómo quiero que sea, qué quiero que pase, qué quiero obtener. Entonces, bajo esa expectativa, pues obviamente surge el temor a que no suceda. Inclusive llegaba a cambiar mi expectativa. Bueno, bajaba mi expectativa. A veces la subía. Y el otro factor súper fundamental es que no tenía bien clara cuál era la intención a la hora de hacer algo. No lo tenía claro. Por una parte era, sí, la satisfacción personal de hacerlo. Por otra parte era la parte económica de sí, puedo obtener un ingreso. Por otra parte, el poder compartir algo de interés a las personas que asistan. Y es aquí donde, explorándolo, me di cuenta que la verdadera intención para mí, y que a lo mejor no la comparten los demás, es eso, realmente poder compartir un mensaje, compartir un poco de esa sabiduría que está en mí y que puedo compartirla de manera de que pueda servir como luz a los demás. Como es el caso de este corto, pequeño video donde te comparto. Y ya profundizamos un poquito. Te comparto ya esta historia porque yo descubrí a nivel personal que por un lado me creaba expectativas y no hay nada de malo con mis expectativas. Lo malo era lo que yo empezaba a crear alrededor de esas expectativas, ¿no? Como el si no se cumplen y me empezaba a crear ahí yo una miniserie, una película que al final de cuentas me hacía dudarlo a tal grado de abortar, ¿no? Decía, no, hasta aquí. Entonces, al darme cuenta yo de eso, me puse a prueba, y te digo me puse a prueba porque realmente la intención nunca fue esa, ponerme a prueba, pero ahora que lo experimenté y que ya pasó, lo vi así. Surgió la idea de llevar a cabo un taller, un pequeño taller, en donde pues todo corrió por mi cuenta, ¿no? En este caso, tanto la publicidad, el invitar a las demás personas, la parte logística, la de gestión del lugar, de todo corrió por mi cuenta. Obviamente, además del taller, la ponencia. Y durante este transcurso, durante esta travesía por llevar a cabo este taller, me di cuenta de que me estaba creando muchas expectativas sobre llenar un lugar y tener mucha gente y incluso hasta me acuerdo que me senté y me puse a sacar cuentas y demás. Y todo eso me ocasionó cierto estrés, incluso a nivel físico, recuerdo bien. Y había un temor por qué va a pasar. Porque me dejé envolver con y si fracaso, y si no es un éxito, que si alcanza el tiempo ya profundizaremos un poquito también acerca de esto del éxito. Pero bueno, al final de cuentas hice lo que tenía que hacer, cada día y cada momento. Y cuando me di cuenta de que me estaba estresando de más, que me estaba creyendo el cuento alrededor ahí de mis miedos y de mis pensamientos, hubo un momento de claridad. Cuando me llega ese momento de claridad, empecé a hacer caso a mi sabiduría.
a actuar, a hacer las cosas conforme las iba sintiendo. Y recuerdo que en algún punto algunas personas me decían, y es que ya hiciste esto, ya hiciste esto, ya hiciste esto. Y ya con esa claridad lo dejé un poquito de lado. Dije, no. Y había un momento en el que de pronto, así de la nada, me surgía la idea y decía, debemos hacer esto. Y así me dejé guiar. Para no hacerles las más cansada, al final se llevó el taller. Hubo 21 personas, 21 participantes. Y el taller se desarrolló de una manera increíble, excelente. Porque mi intención era esa, transmitirles algo, más allá de crearme por ahí yo el guión, crearme la presentación, de qué les voy a decir, era más dejarlo fluir, que iba fluyendo, que se iba dando en ese momento, entonces fue muy rico. Al final que pasó todo esto y que me pude hacer yo mi reflexión, mi interiorización acerca de esto, me di cuenta que viví muchos días con el miedo. Y ese miedo yo lo estaba creando con mis pensamientos acerca de mis expectativas. Entonces, como les comenté al inicio, ¿no? Si yo creo mi realidad a través de mis pensamientos, si yo en esos momentos mis pensamientos hubieran sido de otra manera, si hubieran sido más neutrales, si hubieran sido otros, o simplemente no hubiera perpetuado esos que llegaban y los hubiera dejado fluir, creo que mi experiencia hubiera sido diferente, ¿no? Pero como aquí tampoco estamos para decir, bueno, y pues ¿por qué no lo hice así? ¿Por qué ahora me entero? ¿Por qué ahora lo veo? Creo que todo pasa por algo, ¿no? Entonces tuve que haberlo vivido así para poderme dar cuenta y tener más claridad acerca de esto. Sí, este entendimiento que es de adentro hacia afuera, entonces realmente mis miedos no están afuera. Mis miedos no son a la oscuridad. Es lo que yo pienso acerca de la oscuridad. Por dar un ejemplo. Me gustaría invitarte a que lo reflexiones un poquito. Que veas qué resuena en ti a nivel personal. No se trata de, como dije al inicio, de que si lo que yo digo es una ley que sea lo universal. Primero explóralo en ti, ¿no? Esa es la invitación. Y creo que a las personas nos genera o nos creamos nuestra experiencia de miedo a la hora de emprender por el simple hecho de escuchar la palabra emprendimiento. Porque allá afuera en la sociedad existe todo una metodología de cómo debería de ser emprender, que debes de tener cierta estructura para emprender. Y finalmente en lo que yo estoy haciendo, que mi misión es compartir este mensaje, transmitir este conocimiento, este entendimiento de cómo creamos nuestra realidad. No hay una estructura para hacerlo. ¿Sí?
me estoy dejando guiar por mi sabiduría, y esa sabiduría me va a traer esa creatividad y esas ideas nuevas para tener éxito. Y ojo, aquí me acuerdo que les decía hace un momento que exploremos un poquito el éxito, y a lo mejor no es algo un poquito del tema principal, pero es importante para ligarlo un poquito, porque había una persona que yo escuchaba que decía que hay dos tipos de éxito: el éxito a nivel personal y el éxito social o profesional, que así lo llamaban. Y el éxito social o profesional pues lo relacionan con todo lo que puedes hacer después de que estudias, tienes tu carrera, dónde trabajas, cuánto dinero ganas, qué logras obtener, y es el éxito que todos conocemos tradicionalmente, ¿no? Y esta persona decía que el éxito personal, que para mí es el más importante, y me atrevería a decir que el otro no es éxito, para mí, nuevamente, es el cómo me siento con lo que estoy haciendo, ¿no? Y me encantaba porque daba un ejemplo clarísimo a nivel profesional, y comparaba, ¿no? Si alguna persona trabajaba en cierta empresa y tenía su horario tal, y de ahí salía, disfrutaba a su familia, hacía algunas cosas y hasta ahí, ¿no? Y estaba el otro que era el director de la empresa o el gerente, pero pues él sí trabajaba de que salía el sol hasta que más después de que anocheciera, ¿no? Pues ni veía a su familia, tenía problemas de salud, bla, 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 bla. Y entonces a la persona que no se preocupaba por eso, pues le insistían, ¿no? Que cómo es que no aspiraba a algo más. Y simplemente decía, yo aquí estoy perfecto. Para mí lo más importante es tener este espacio, sentirme bien, tener el tiempo para mi familia, disfrutar de lo que hago en mi trabajo, y pues no deseo tener esa enfermedad que tiene el director, tener el tiempo ocupado para la empresa. Y es aquí donde me queda muy claro que el éxito no se debe de medir por lo que digan los demás, ni porque lo que te digan en la misma escuela, ¿no? El éxito se mide por cómo te sientes tú en donde estás y con lo que tienes. ¿Cómo te sientes tú con eso? ¿Sale? Y ¿por qué quise tocar el tema del éxito? Porque en ese tema principalmente vas a encontrarte bastante con el tema de que tus miedos son los que no te dejan llegar al éxito. Tus miedos son los que no te dejan avanzar. Tus miedos son los que bla, 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 bla. Y hay personas que empiezan a sacar el ABC, el paso 1, paso 2, para que puedas romper esos miedos. Pero lo que yo experimenté con algo de eso fue que me confunden más, y al menos a mí personalmente me presionaban más, porque me hacían sentir como que, entonces si yo no puedo romper esos miedos, quiere decir que yo estoy mal, tengo algo mal, algo más allá, cuando no es así. Entonces, pues recapitulando, perdón, un poquito sobre esto, pues recuerda que así como cualquier otra emoción, el miedo es normal. No actuemos por impulso. Exploremos de dónde estamos creando ese miedo. Dejémoslo que fluya. Y así como cualquier otro pensamiento se va a ir en determinado momento.
cuando lo vemos de esta manera, particularmente he visto que las cosas cambian. Y no con esto quiero decir de, ya superé mis miedos. Voy a seguir teniendo miedos, pero ya no los voy a perpetuar. Inclusive ya no me van a impedir dar ese siguiente paso, ¿no? Tal vez no lo dé de inmediato, pero en cuanto lo dé, sé que será convencido y haciéndole caso a mi corazón, a esa sabiduría que tengo, que me brota para continuar, para hacer eso que sigue, y que estará basado siempre pensando en yo sentirme bien, siempre. Entonces, pues ya lo sabes, es para mí realmente un privilegio y un honor el poder estar aquí y compartiendo un poquito que espero y pueda ser de gran utilidad. Y también, ¿no?, en esta maravillosa cumbre, si tú así lo decides y has visto a más de uno de los ponentes, que te los recomiendo, te los súper recomiendo, que incluso si quieres saber un poquito más de esto, puedas contactar a alguno de ellos, ¿no?, con el que más te haya hecho clic, te haya hecho sentido algo de lo que mencionaron. Todos son fantásticos. Y puedas seguir explorando, ¿no? Qué rico que pudieras profundizar más, aún más y más. No nada más sobre el miedo, sino sobre tantos y tantos temas de nuestra vida diaria, ¿no? Y antes de ya despedirme y de cerrar, quiero compartir contigo un ejercicio, una dinámica, el cómo fue precisamente en este taller. En donde a medida que va avanzando la charla, preparo 5 sobres con una pregunta dentro. Y en un determinado punto de la charla les digo, a ver, tengo esta sorpresa, ¿no? 5 sobres con una sorpresa dentro. Y hay ocasiones en que muchos voluntarios dicen, yo quiero uno, ¿no? Entonces pues le damos uno a esa persona. Y me pongo a recorrer los pasillos donde están las personas y voy entregándolos conforme a lo que voy observando. Si les ves el interés, si les ves el miedo, si les ves, entonces se los entrego. Se los entrego nada más, nadie lo abre, lo guarda. Continuamos con la charla, con el tema que estamos, y nuevamente más adelante toca el turno para abrirlos. Lo primero que tienen que hacer es pasar al frente y abrirlos. Y las preguntas que vienen dentro de los sobres son muy similares y nada más son 2 tipos de pregunta. La primera pregunta que tienen es ¿cómo se sintieron o qué sintieron cuando les entregaban el sobre? Y la siguiente es, o la otra pregunta es, ¿cómo se sintieron cuando tuvieron que pasar al frente? Y cuando nos platican su experiencia cada uno de ellos, a mí me encanta porque ninguna es igual. Para empezar, ninguna se ha repetido. Pero hay de todo, ¿no? Hay quien dice, no, pues yo mucha curiosidad por saber qué había dentro y demás. Algunos otros todo muy, muy tranquilos, ¿no? Pues, indiferente, ¿no? Pero algunos otros sí con cierto nivel de estrés, con miedo, porque dicen que no les gusta hablar en público, que no les gusta pasar al frente, otros que pues por qué habrá adentro, qué me va a tocar. Y al final, y es lo que quiero compartir en este momento contigo, es que les recuerdo
por qué era un mismo sobre del mismo tamaño. La pregunta nada más cambiaba poquito, pero en de los casos se repetía. Y la experiencia o el cómo lo vivieron era totalmente diferente. Totalmente diferente. Y les pregunto el por qué creen que pasa eso. Responden de todo. Y en algunas ocasiones sí hay personas que dicen, ya di, es por lo que estaba pensando. Y eso es lo interesante, que te des cuenta que con tu pensamiento estás creando esa experiencia ante esa circunstancia. La circunstancia como tal, sea cual sea, no te hace sentir nada. No te puede hacer sentir de ninguna manera. Es tu pensamiento acerca de esa circunstancia lo que te crea ese sentimiento, esa emoción. Nosotros creamos nuestras emociones a través de nuestros pensamientos 100% de las veces, todo el tiempo. Sea que nos demos cuenta o sea que no nos demos cuenta. Siempre es de esa manera. Entonces el miedo es exactamente igual. El entender cómo funcionamos, el entender cómo creamos estas experiencias, nos ayuda bastante para poder asimilar, para poder dejarlo fluir, para verlo con otra perspectiva y saber que pues, el miedo es algo que debo de sentir y no tengo nada que arreglarle. No tengo que eliminarlos, no tengo que atacarlos, no tengo que corregirlos. El miedo, al igual que cuando estoy feliz, que cuando estoy triste, cuando estoy enojado, simplemente está siendo creado por un pensamiento. Ahora, esto es nada más un tip. Yo lo que hago y lo que a mí me ha funcionado, y en ocasiones no puedo verlo, pero hay otras ocasiones en que sí, y es que cuando me siento así en una emoción o en una sensación incómoda, ya sea que me enoje o que sienta cierto miedo, cierto temor, presto atención a qué estoy pensando. Y ni siquiera tengo que cambiarlo. Simplemente presto atención de dónde está viniendo esa sensación. En algún momento fluye ese pensamiento y pues la emoción se disuelve. Se disuelve con toda tranquilidad. Entonces, la invitación es aquí a que tú te des cuenta en qué estás pensando, qué estás creando con tu pensamiento. Y cuando sientas ese miedo, que intentes, estando presente, notar qué pensamientos vienen a ti. Y recordar que no tienes que hacer nada con ellos. Simplemente verlos como lo que son. Simplemente pensamientos. Y en algún momento fluirán, se irán. Y lograrás sentir esa tranquilidad y esa paz. Y bueno, estos temas son sumamente interesantes, son sumamente de exploración, de cada vez estar viendo más y más. No hay una fórmula mágica, no hay una receta para combatirlo, es irlo notando, ¿no? Cada persona lo nota de manera diferente, en diferente momento, en diferente tiempo. Entonces yo te invito a que lo profundices, a que logres ver, logres tener esa curiosidad para contigo
y ver qué puedes sentir, qué puedes notar en ti, ¿no? Y bueno, creo que de mi parte pues sería todo. Nuevamente te reitero mi agradecimiento por estar aquí. Espero sea de ayuda, que sea de utilidad, que que logres ver algo. Y si no es así, pues tampoco no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Sale? Hasta pronto. Saludos. Como hemos podido escuchar a Rubén, nos ha traído un tema muy valioso y tal vez nos quedan muchas preguntas, muchas incógnitas, mucha curiosidad por profundizar el tema. Debajo de este video se encuentran los datos donde pueden localizar a Rubén. Él estará gustoso, encantado de contestar sus preguntas, de tal vez hacer charlas, cualquiera que sea vuestra inquietud, contáctese con Rubén. Y no me queda más que darles un abrazo a todos y muchísimas gracias, Rubén, por compartir este momento. Muchísimas gracias por dar tu tiempo tan valioso, tanta generosidad, tanto amor en todo lo que haces. De verdad, gracias. Yo te doy un abrazo y hasta la próxima.